Buenas noches. Bueno, vamos esperando que las personas se vayan conectando a nuestra transmisión en vivo. Buenas noches, María Paula. Buenas noches a todas las personas que se están conectando. Gracias por estar fielmente en la transmisión en vivo. Vamos a dar un poquito más de tiempo para que sigan conectándose. Gracias por todo el apoyo. Un gran saludo también a quienes verán esta transmisión más adelante. Les recordamos a las personas que están entrando que nos pueden encontrar en las redes sociales como Ixtus Jesucristo, único Dios Salvador. En YouTube recuerda suscribirte, darle like y poner clic en la campanita para que reciba las notificaciones de la iglesia. Buenas noches. Bueno, ya hay unas personas que me aparecen acá, otras no, pero bueno, yo sé que están ahí. Y lo más importante es que Dios sabe que ustedes están ahí, dispuestos con esa cita con Él. Entonces, yo creo que todas las personas que están conectadas, de verdad, pues Dios hoy les va a hablar, así como yo creo que Dios también me habló mucho a través de esta prédica, de esta charla. Estamos dando así más tiempito para que se acaben de conectar. Les cuento que da muchos nervios el estar de este lado de la pantalla. Discúlpenme si no interactúo mucho, o sea, como de manera muy individual y eso, pero es que es la primera vez que voy a transmitir. Entonces, bueno, primero quiero darle gracias a Dios por su misericordia ponerme hoy aquí. Quiero darle gracias a la iglesia por crear un canal para que podamos compartir las buenas nuevas. Y a todos los que se conectan, sin ustedes casi sería imposible que el evangelio se expanda. Bueno, yo creo que vamos orando. ¿Les parece? Manito arriba si les parece que vayamos orando. O pulgar arriba, más bien, porque si ponemos manito arriba... Bueno, entonces vamos a entregar este tiempo a Dios. Gracias, amado Dios, por este tiempo, por cada persona allí conectada, Señor. Te pedimos nos bendigas de una manera extraordinaria, Señor. Que a través, Dios mío, de esta charla logremos entender que podemos acercarnos confiadamente a tu trono para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos, sabiendo que tú nos esperas para tenernos piedad, Señor. Gracias, porque por eso te levantas para mostrarnos compasión. Usa mi boca y todo mi ser, Señor, para transmitir lo que creo tú deseas que diga a cada persona que escuche esta charla, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, yo quiero saber si me están escuchando bien. Gracias. Bueno, entonces, ahora sí a lo que vinimos, vamos a leer Hebreos 4:16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Bueno, como ustedes se dieron cuenta, no sé si alcanzaron a ver de pronto por redes o por el grupo de la iglesia, bueno, de pronto las personas que se van a conectar y que no pertenecen al grupo, digamos, de la iglesia o algo así, el título de esta prédica o de esta charla es ¿agraciado o desgraciado? Ese es el título de la prédica. Entonces, por favor, no me vayan a juzgar por el título, pues a medida que se vaya desarrollando el tema, cada uno y de manera personal va a poder responder a ese interrogante.
La decisión está en cada uno de nosotros. Entonces, primero que todo, vamos a ver los dos conceptos. Primero, vamos a saber qué es agraciado. ¿Qué significa ser agraciado? Bueno, agraciado es igual a que tiene gracia. Que tiene gracia no necesariamente tiene que ser, que es una persona súper atractiva, físicamente no, sino que va muchísimo más allá, es mucho más profundo. Entonces, agraciado, que tiene gracia, que ha sido premiado o es afortunado. Y el otro concepto de desgraciado significa carente de gracia. Entonces, no vayamos a malinterpretar la palabra, simplemente significa carente de gracia. Bíblicamente, también significa desafortunado o desdichado. Bueno, el deseo de Dios es que seamos agraciados, que tengamos gracia. Él desea que recibamos ese regalo de su gracia. Por eso vamos a ir a Efesios, en el capítulo 2, del versículo 8 al 9. Bueno, mientras van buscando el versículo, aprovecho para saludar. Buenas noches, Alexa, buenas noches. Sadie, bueno, Diana, Esperanza, bueno, cada una de las personas que están ahí, buenas noches a los que no conozco y que se están conectando también, que no me aparecen de pronto acá los nombres, pero entonces vamos a leerlo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se jacte. Bueno, entonces vamos a dejar por el momento solamente que tengamos en cuenta que es el regalo de Dios, sino que es el regalo de Dios. Y más adelante vamos a retomar este pasaje nuevamente. Pero por ahora, hoy vamos a estar moviendo así como mucho en la Biblia. Entonces por ahora miremos Isaías 30, versículo 18. Voy a esperarlos un poquito. Buenas noches, Giovanni. Bueno, Isaías 30, 18 dice: por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Dios es un Dios de justicia. Entonces, no debemos ver la gracia sin tomar en cuenta lo que significa también la justicia. De acuerdo al diccionario, justicia dice igual, respetando la verdad, dar a cada uno lo que le corresponde. En algunos contextos en la Biblia, salvación aparece como sinónimo de justicia. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿verdad? Bueno, veamos un ejemplo de algo que sucedió. Sauleco, un legislador griego del siglo VII a.C., dictaminó que el adulterio iba a ser castigado, arrancándole los 2 ojos al adúltero. Y pues bueno, todo iba bien. Persona que pecaba y era encontrada en el acto del adulterio, le arrancaban los 2 ojos. Y todo iba bien hasta que le trajeron a su hijo. Lo agarraron en el acto del adulterio. Y en una situación como esa, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se hace cuando uno proclama algo y la víctima es un hijo o una persona cercana que amamos? Él quería librarlo de esa condena, pero ¿cómo podría hacerlo sin la ley? Y esto es lo más importante, también para tenerlo en cuenta en la doctrina de la salvación. Por un lado, encontramos el amor, ¿cierto? La gracia de Dios. Y por el otro, encontramos la justicia. Y las dos son importantes. Entonces, como legislador, él fácilmente podía negar su ley, pero al hacerlo, perdería toda credibilidad. Y a partir de ese momento, nadie respetaría sus leyes. Entonces, se le ocurrió algo. Ordenó que le arrancaran un ojo a su hijo y el otro a él. De ese modo podría mostrar su odio por el pecado
pero a la vez mostrar el amor por su Hijo. Y eso fue lo que hizo Dios para resolver el problema del pecado nuestro. Él estableció leyes. Él tenía la esperanza de que nosotros no la embarraríamos, pero desobedecimos. Y por esa razón envió a su Hijo, a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, a morir por nuestros pecados en la cruz. Al hacer esto, Él mostró su justicia porque cumplió su palabra, pero también mostró su gracia porque pudo perdonarnos a nosotros los pecadores. Bastante difícil la decisión, ¿cierto? Un desconocimiento acerca de lo que es la justicia ha convertido ese despertar hermoso de la gracia en una corriente muy peligrosa que le está dando permiso a la gente para pecar deliberadamente. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 13, Pablo les dice, sí, entonces los voy a esperar un momentico para que si quieren ir a la cita bíblica, entonces la podamos acá encontrar. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Bueno, dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros en amor, con amor. Esa libertad que muchos están dando para pecar es el resultado de no conocer lo que significa la palabra justicia o de no conocer la doctrina de la salvación. Por eso han salido falsas creencias y herejías que, sacando textos del contexto, buscan un pretexto para pecar. Por ejemplo, hay por ahí una corriente de unos falsos maestros que aprovechan Gálatas 5:20 y sacan el texto del contexto. Dice, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Enseñan que deben vivir pecando, porque entre más pequen, más gracia van a tener. Y eso no es lo que dice ese pasaje. Quiero que por favor vayamos a leerlo. Está entonces Romanos 5, pero vamos a leer con el contexto, ¿cierto? 20 y 21. Entonces, para que por favor lo vayamos leyendo. Dice, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Para responder a esos falsos maestros y para que no nos quede la menor duda, miremos el pasaje, no cierren, no vayan a quitar el de Romanos, ahí debajito donde está el capítulo 6, ahí termina en el 21 y sigue el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Entonces, dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo 2 dice, de ninguna manera, y está con signos de admiración, de exclamación, ¿cierto? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y mis amados hermanos, de verdad, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Bueno, ahí tenemos para que quede claro. Bueno, ¿cómo vamos? Quiero ver esos deditos arriba, ahí saber que no se están desconectando, sino que se están conectando. Gracias por todo el apoyo. Gracias por escribir en los comentarios, gracias por las manitas. Ah, de verdad, qué lindos y qué hermosas. Bueno, vamos a continuar para que no nos perdamos. Entonces, ¿para qué nosotros necesitamos la gracia? Para pagar nuestra deuda de pecado. Ustedes, bueno, no ustedes. De pronto alguien nos puede decir, hey, ¿pero de qué pecado me hablas? Yo soy una buena persona, yo no le hago nada mal a nadie, ningún mal le hago a nadie. Ok,
Y si lo ponemos a la luz de la palabra de Dios, cuando hay mentira, robo, inmoralidad sexual, cuando juzgamos al prójimo, cuando lo criticamos, cuando chismoseamos, cuando hay arrebatos de ira, al consumir sustancias alucinógenas, al emborracharse, andar peleando. Mejor dicho, cada vez que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, estamos pecando. Cuando vivimos en pecado somos desgraciados, es decir, carentes de gracia. Por ello necesitamos con urgencia a nuestro buen Dios. Y hay buenas noticias. Vamos a volver a leer la carta a los Efesios. Recuerden que les había dicho que más adelante lo íbamos a ver. Entonces vamos a volver a leer la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8 al 9. Bueno. Porque por su gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Vamos a ver cómo se puede pasar. Perdónenme un momento. Eso es lo que significa la gracia, ¿cierto? Porque la gracia es una aceptación inmerecida, ¿sí? Un regalo de Dios, que es lo que hace énfasis también aquí en la carta a los Efesios, en este pasaje donde dice sino que la gracia es el regalo de Dios y no es por nuestras obras, ¿cierto? Entonces la gracia es una aceptación inmerecida. Cuando clamamos a Dios, nunca recibiremos un cheque devuelto con un sello que diga gracia insuficiente. Jamás. Fondos insuficientes. Jamás. Siempre que clamemos a Dios, Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Nos va a recibir en su trono de gracia. Entonces, vamos a ver cómo se puede pasar de una vida carente de gracia a vivir en la gracia. Para ello, hay varios personajes bíblicos con historias maravillosas que nos hablan al respecto. Pero estaremos viendo la vida de alguien que, hablando de este tema, no lo podemos dejar por fuera. Él es... ¿Quién creen ustedes que es? Si quieren, escriben ahí en los comentarios. A ver si me ganan antes de que yo diga. ¿Qué personaje creen ustedes que vamos a hablar hoy? ¿Personaje bíblico? Bueno, ahí van diciendo, María Paula, gracias. María Paula dice que Pablo. Bueno, vamos a ver, yo sé que todos los que están ahí escuchando tendrán alguno en mente, pero el personaje es Saulo de Tarso. Muy bien. Bueno, Diana escribió David también. Es que hay muchos personajes, pero hoy vamos a ver Saulo de Tarso. En su nombre hebreo, Saulo, o Pablo en su nombre romano, pero se refiere a la misma persona, al apóstol. En el libro de Hechos podemos leer parte de lo que era Pablo antes de ser agraciado. En el capítulo 7 de este libro de Hechos, viene hablando de Esteban, un hombre de Dios, de cómo fue su muerte. Y si observamos en el versículo 58, si quieren en esta cita no la busquen, se las leo. Si quieren, ténganla ahí apuntadita y luego la miren. Dice... lo sacaron a empellones, se está refiriendo a Esteban lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. En el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1, dice, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. O sea, le estaba haciendo allá barra, sí, apedréenlo. Entonces, bueno, ese era Saulo. En Hechos 9, en esta sí me gustaría que me acompañaran. En Hechos 9, 1 al 8. Hechos 9, versículo 1 al 8.
Mientras tanto voy tomando un poquito de agua. Bueno, aquí podemos observar el encuentro de Saulo con el Señor Jesús. Vamos a leerlo rápidamente, que es posible que la mayoría hayan escuchado ya esta historia. Entonces, vamos. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Imagínense que llegaran a todos los que pertenecen a Ixtus, a todos los que pertenecen a una iglesia cristiana, a todos los que están llegando al camino de Cristo, ¡pum! Ahí les mandamos a Saulo, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Bueno, luego puedes continuar leyendo esta historia que es fascinante. Si alguien puede hablar de la gracia, es este hombre, quien antes de tener un encuentro con Jesucristo era implacable. Aunque estaba equivocado, amaba a Dios. Es decir, lo amaba a su manera. Y en el celo que tenía por Dios, perseguía a la iglesia. Si fuera por poner la confianza en esfuerzos humanos, vaya que él tenía con qué. Veamos Filipenses. Vamos a ir a Filipenses 3, versículo 4 al 7. Filipenses 3, versículo 4 al 7. Entonces, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Miren ustedes quién era Saulo. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Leamos el versículo 8, también dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo, antes de conocer al Señor Jesucristo, era un hombre respetado. Él daba mucho valor a las obras, por eso se esmeraba en cumplir a detalle la ley judía. Pero reconoce también que era un desgraciado. Vamos a mirarlo en primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 13, vamos a ver 13 y 14, pero primero vamos a leer solo el 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Vamos a detenernos un momento ahí. Imagínense que cuando estaba escribiendo esta parte me acordé de algo muy, bueno, a veces es bobadas que sí ocurren. ¿Se acuerdan ustedes de esos programas de televisión? A veces hasta sacan series que se llama Caso Cerrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Caso Cerrado? Y que pegan así el martillo.
yo le digo martillo, pero no sé cómo se llama así, como el martillo que tiene el juez, martillo, bueno. Y también el programa de Laura en América. Ustedes se imaginan que uno esté sentado, por ejemplo, en el de caso cerrado y te están diciendo todos sus pecados, o ponen a Saulo y le dicen todos sus pecados, y caso cerrado, ahí ya no hay caso, ya no hay más, o sea, ya caso cerrado, ya lo ajusticiaron, ¿cierto? Y en el de Laura en América pensaba yo, porque todos los días, yo me acuerdo de una vecina, que todos los días ella tenía, mejor dicho, a verse los programas, y nosotros vivíamos en un lugar cerca, o sea, éramos vecinos, entonces ella ponía el volumen del televisor muy duro y se alcanzaba a escuchar donde nosotros. Entonces nosotros decíamos, ay, ya la vecina está viendo Laura en América, o ya está viendo Caso Cerrado. Y entonces todos los días ella se conectaba. Y era tan fuerte el sonido del televisor que nosotros alcanzábamos a escuchar. De hecho, creo que cuando nosotros estábamos pequeños con mis hermanos, creo que nosotros también lo veíamos, no lo sé, pero bueno, algo así, pero yo lo recuerdo el de Laura en América. Entonces imaginen ustedes el caso de Saulo en uno de estos programas. Terrible. Por ejemplo, Laura en América presentándolo. Este hombre ha sido un perseguidor, insolente, blasfemo, que sí, que el desgraciado. Acordémonos que desgraciado es carente de gracia. ¿Se imaginan ustedes eso? Terrible. Y más terrible sería que alguno de nosotros saliera expuesto en uno de esos programas antes de que, o hubiese salido expuesto antes de que conociéramos al Señor Jesucristo. Pero bueno, mejor continuemos y dejemos esas cosas. Muchas veces a nosotros, por el afán, por las ocupaciones, por las preocupaciones o por los dardos que el enemigo pone en nuestras mentes, pensamos que debemos hacer un montón de cosas para acercarnos a Dios. Entonces empezamos a ver a nuestro Padre Dios inalcanzable, o tal vez tenemos la percepción de que Dios está insatisfecho con lo que hemos hecho o con lo que no hemos hecho. Pero si recuerdan el pasaje con el que iniciamos de Hebreos 4, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Él desea que nos acerquemos y que permitamos que Él nos abrace, nos mime, nos consuele, tome nuestro cansancio. Él conoce nuestras frustraciones, Él conoce absolutamente todo. Y Él quiere llevarnos a una vida especial, a una vida que Él ha preparado para sus hijos. Pero depende de nosotros si aceptamos o no la invitación del Señor a acercarnos al trono de su gracia. Queda uno sin palabras, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos salvó? Nos salvó de una vida desgraciada. A veces nosotros yo recuerdo, digamos, cuando estaba uno de pronto en el colegio o cuando estaba estudiando, no sé, de pronto los que han tenido la oportunidad de estudiar una carrera o de hacer un máster o de hacer un PhD o aún en el trabajo, que se esfuerza uno por hacer esto, por hacer lo otro, para que todo salga lo mejor. Por ejemplo, cuando uno está preparándose para presentar la tesis y tiene que estar haciendo y haciendo y haciendo, tiene que esforzarse muchísimo. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, a veces, yo sí era un poquito ñoña cuando estaba en el colegio y era que casi siempre ocupaba los primeros puestos y que entonces cuando había izadas de bandera, entonces yo estaba ya siempre Luz Dari Cristiano, salía ya en las menciones de honor y eso. Y mi mamá estaba tan acostumbrada a que yo siempre estaba entre los primeros 5 puestos que cuando de pronto, o los primeros, ella siempre decía que no tenía que ocupar el primero, pero entonces digamos, ocupaba el tercero o el cuarto. Mija, usted bajó. No, terrible. Y veía yo a las señoras que los hijos ocupaban, habían 30 estudiantes en el salón y ocupaban el 29, ¿sí? Pero digamos como que yo cada vez se esforzaba más para, bueno, sí, vamos a salir así, sigamos, hagamos por méritos, ¿cierto? Y nos esforzábamos demasiado y a veces pensamos que la relación con Dios es así, esforzarnos demasiado por obras, demasiado por hacer, porque, pero no es necesario. Con Dios, obviamente son importantes las obras, pero las obras vienen como resultado de la fe, ¿sí? Pero no para poder ser salvos, ¿cierto? Entonces, Dios nos da ese regalo de la gracia
porque es un regalo y es un regalo gratuito. No nos está dando el regalo como con el interés de, uy, le doy un regalito para que, así como funciona a veces las cosas de que no deberían ser, digamos a veces de corrupción y todo. Entonces pasan esto para que hagan tal trámite o X cosa, pero en realidad con Dios no es así. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso, que nos da su gracia inmerecida. ¿A cuántos, les preguntaba hace un ratico, a cuántos el Señor nos salvó de seguir de una vida desgraciada? ¿A cuántos les está dando o les está dando la oportunidad de salir de esa desgracia? Vamos, ¿se acuerdan que quedamos en la cita bíblica antes de contarles ese chiste malo de lo del Laura en América? Quedamos de que estábamos mirando una cita bíblica, que lo dejamos al versículo, leímos el versículo 13. Me vuelvo acá un poquitico. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, lo leímos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, a continuar leyendo el versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Hoy podemos recibir ese regalo que es la gracia, ese regalo que los seres humanos no merecemos, que Dios nos entrega gratuitamente a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, no sé si deseas orar conmigo, puedes decirle allí donde estás, desde lo profundo de tu corazón. Si es la primera, si te conectas por primera vez, o ya sea que lleves muchísimo tiempo de conocerle, no va de más que hagamos una oración donde reconocemos que por nuestros propios méritos nosotros no podemos, que por nuestras propias obras no podemos ser salvos. Yo quisiera que todos me acompañen, hagámoslo todos de corazón. Confesemos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón. Acompañemos a aquellos que más adelante se van a conectar o van a dar con esta charla o la vamos a compartir y alguien la va a ver y está necesitando esta palabra, donde le diga al Señor Jesucristo que lo acepta en el corazón. ¿Listo? Vamos a orar. Ahí donde estás, deja, no sé, a veces de pronto, no sé si estás súper desconectado y estás conectadito con la palabra y con la cita aquí con Dios, pero deja, si estás haciendo otra cosa, deja lo que estás haciendo y conéctate con Dios, conéctate en esta oración y dile así, puedes repetir después de mí: Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que tú eres Dios, moriste en la cruz por mí, pagando el precio que yo tenía que pagar por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te invito a entrar. Acepto esa gracia inmerecida, ya que por mis propios méritos no puedo ser salvo. Te lo agradezco. Gracias porque hoy mismo escribes mi nombre en el libro de la vida eterna. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Bueno, ¿cuántos se alegran por hacer la oración donde aceptamos al Señor Jesucristo? Donde muchos de pronto hace años hicimos la oración y nuestra vida fue cambiando. Dios se encargó de ir transformando nuestro corazón. Y todavía estamos siendo transformados, todavía estamos siendo moldeados, todavía. Pero en esa gracia el Señor nos está ayudando, porque es por su gracia. Recordémoslo siempre, es por su gracia. O sea, no somos, ahorita ya podemos ir respondiendo la pregunta: ¿eres agraciado o desgraciado? Yo creo que a esta altura del tema, todos somos agraciados, gracias a Él, gracias al Señor Jesús. Creo que nos rindió bastante en la prédica. Pero es que habían muchísimos personajes. Había otro personaje del que les quería comentar y es de Mefiboset. No sé si ustedes escucharon, ese sí no lo tengo acá, pero sí lo había leído. Y es Mefiboset, es el nieto de Saúl, un rey de Israel.
Saúl tuvo un hijo que se llamaba Jonatán, ¿cierto? Jonatán o Jonatán, bueno. Y él era muy amigo del que después fue rey David, ¿cierto? Entonces David y Jonatán eran muy amigos y se hicieron como una promesa, se hicieron ahí como hicieron un pacto entre ellos, porque David ya tenía como la promesa, digamos, de que él iba a ser rey, ¿cierto? Pero todavía no era rey de Israel, el que era rey era Saúl. Pero en ese tiempo Saúl no fue muy agraciado con David, sino que más bien fue un poquito malo, por no decir mucho. Intentó matarlo, lanzaba flechas y todo. O sea, pasaron muchas cosas que es bueno que podamos. La verdad no tengo el pasaje acá porque dije apenas nos alcanza el tiempo con Saulo porque tiene muchísimas cosas que ver, pero se los estoy contando así para dejarles ahí el tipcito y que ustedes vayan y busquen la cita bíblica para que ustedes examinen y miren muchísimo más el contexto. Es fascinante también esa historia. Y Mefiboset es un hombre que es tullido de las dos piernas, porque cuando él estaba muy pequeño, la que lo cuidaba, no sé si se llama nodriza, bueno, la que lo cuidaba, salió corriendo y el afán de salir lo dejó caer y él pues obviamente sufrió el golpe y definitivamente pues quedó, digamos, tullido de las dos piernas. Entonces, cuando hacen el pacto Jonatán con David, es que Jonatán hace prometer a David que no va a atentar contra la familia de él, o sea, los descendientes que queden, ¿cierto? Y David lo jura, David le hace el juramento y le dice que sí, que listo. Pero entonces ya después en una guerra muere Saúl, también muere Jonatán. Pero luego, después de muchos años de guerras de David, que conquista territorios, ya cuando él llega a ser rey y todo eso, que conquista ya territorios y esto, hay un tiempo en que Dios le da un momento de paz, de tranquilidad. Y en ese tiempo de paz y tranquilidad, él se acuerda del pacto que hizo con Jonatán y le dice a uno de los siervos, creo que es a Siba, le dice, ¿hay algún pariente de la casa de Jonatán, o sea, de la familia de Saúl? Y Siba le dice que sí, que hay uno, pero le dice, pero es tullido, o sea, de las dos piernas, o sea, más o menos como que se iba diciéndole a David, no, pero pues cómo lo va a traer acá, si pues a ver, él no tiene como la presencia, la apariencia para pues estar acá con el rey, no, él no es como los hijos del rey David, que son apuestos, que son, mejor dicho, pintas, ¿cierto? Sino que, pero él, uno podría decir, sí va porque dice esa parte, ¿no? O sea, porque solamente podría decir Mefiboset, ¿cierto? Sino que dice, no, y es que es tullido de... ¿Cuántas veces nosotros señalamos y no tenemos, de pronto no tenemos esa misma gracia que nos da el Señor y que nos perdona a nosotros todos los pecados? No la tenemos con los demás, sino que juzgamos y señalamos. Y decimos, es que este es tullido, no es que este es no sé qué, y es que, o sea, tengamos cuidado a veces cuando no extendemos esa gracia a otras personas. Gracias por la cita bíblica. Sí, nodriza, gracias Diana por ayudarme ahí con la palabra, si era nodriza. Y 2 Samuel 9, me dice María Paula que es 2 Samuel 9. Entonces qué chévere que podamos de pronto ir a mirarlo, pero digamos, léanlo después en la casa, examínenlo y profundícenlo porque hoy vamos a terminar más temprano la prédica. pero lo que quería era como que tomáramos en cuenta esa parte, ¿no? Uno, lo de Siba, ¿cierto? La manera, de pronto, ¿estamos siendo Sibas? ¿O estamos siendo, o pensando que somos como Mefiboset? Que nos sentimos como, entre comillas, porque ya sabemos que somos agraciados, pero de pronto nos estamos sintiendo desgraciados. ¿Cómo se podía, cuando ustedes van venga a ver si lo encuentro, porque es que hay la parte donde dice que cuando van a buscar a Mefiboset y él viene ante el rey, él le dice, es que, pero ¿quién soy yo? Si yo no soy más que un perro, más o menos le dice así. Se los estoy parafraseando, pero le dice así. O sea, ¿cómo era la autoestima? ¿Cómo se sentía? Podía sentirse Mefiboset durante todos esos años donde él vivía, me imagino que para poder caminar le tocaba arrastrarse. Él sentía que su vida tal vez era desafortunado, poco agraciado, ¿cierto? Pero Dios permite a través de David
que él reciba la gracia de él. Y dice que durante toda el resto de la vida de Mefiboset estuvo sentado comiendo con el rey, a la mesa del rey. O sea, a David no le importó, no, él recordó la promesa, recordó el pacto que había hecho con Jonatán, ¿cierto? Y ahora recuerdo en el Nuevo Testamento cuando hay una mujer cananea, una mujer que no es hija de Dios, y se acerca al Señor Jesucristo y le dice que sane a la hija, y él le dice, no, porque es que el pan es para los hijos, ¿sí? Y ella le dice, Señor, pero aún los perros, y la palabra perro a nivel de significado para Israel, para ellos es un significado muy fuerte. Y ella le dice, pero si aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Tal vez por eso Mefiboset, cuando habla en el Antiguo Testamento, es que soy como un perro, ¿cómo se está sintiendo él? ¿Cierto? Pero Dios, que es lleno de misericordia, que nos permite acercarnos a su trono, a ese trono de gracia, dice, ven acá, a mí no me importa cómo te hayan tildado, a mí no me importa cómo te hayan tratado, a mí me importas tú, me importa tu corazón. Entonces es el momento de correr al trono de la gracia y recibir misericordia. Jesús le dice a la mujer sirofenicia, qué grande es tu fe, ¿cierto? Y hace lo que ella le está pidiendo, porque ella reconoce e insiste y persiste en algo. Ella hubiera podido decir, sí, tienes razón, yo mejor me voy. No, ella persistió, ella perseveró y halló gracia. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que no desmayemos, a que perseveremos, a que de esa gracia que nosotros hemos recibido, de eso gratuito que hemos recibido, démoslo también a otros. No nos quedemos solo nosotros con la palabra, compartámosla a otros. Dejemos el miedo, dejemos de pronto la timidez. Yo sé que es difícil, yo les decía al principio, antes de que de pronto algunos ya se estuvieran conectados, yo les decía que estar de este lado es diferente a estar del lado de allá, de la pantalla, porque da un poquito de susto, porque no es cualquier cosa, vamos a compartir la palabra de Dios. Pero dice, bueno, ¿qué más da? El Señor usa los burritos, aquí está esta burrita que el Señor quiere usar, entonces, gloria al Señor. Que lo importante es que la palabra llegue, lo importante es que aceptemos su llamado y vamos, por gracia, ganemos a todos los que más podamos ganar para el Señor Jesucristo. Yo quiero de verdad decirles que oremos para ya como cerrar ya el tema. Y démosle gracias al Señor. Pero Señor, gracias por este tiempo, gracias porque eres tú, Señor, quien hablas a través nuestro, eres tú, Señor, quien ministras nuestros corazones. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien extiendes tus brazos de amor para consolarnos, amarnos. Gracias, Señor, porque tú no escatimaste a tu propio Hijo, Señor, para entregarlo, Señor, por nosotros en la cruz. Gracias, Dios Santo. Gracias porque delante de tus ojos somos aprobados, Señor. Gracias porque tú nos permites sentarnos a la mesa a comer contigo, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, y yo te doy gracias por cada una de las personas que está conectada y que se va a conectar también después, Señor. Oro para que los bendigas grandemente, Señor. Que esta palabra, Señor, tú la selles como con fuego en su corazón, bendito Dios, para que cada uno de nosotros la podamos poner en práctica. Gracias, amado Señor. Gracias porque somos agraciados gracias a ti. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Y nada, quiero darles mil gracias a todos, a todas por conectarse. No olviden que mañana esta prédica ya va a estar en YouTube y que puedes apoyar a la iglesia y a la expansión del Evangelio suscribiéndote, ¿cierto? Dándole like, dándole clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas apoyar a la iglesia y compartiendo los mensajes. Bendiciones. Dios bendiga. Chao, chao.